Hola, Dios los bendiga una vez más. Estamos aquí ah, teniendo este estudio bíblico. Eh, Estamos a 5 de abril del año 2020. Estamos en el estado de Nueva York y estamos, por supuesto, en cuarentena. No podemos salir de la casa. No nos podemos reunir en nuestra iglesia por ese motivo. Bueno, por motivo de esta pandemia que está azotando al mundo. Entonces, por eso estamos grabando este sermón para nuestros hermanos en la iglesia, en la gracia de Dios. Un saludo, hermanos. He hablado con ustedes durante la semana y me da mucho gusto saludarles, saber que están bien, saber que Dios les está cuidando. Y espero pronto vernos. Aquí en Nueva York apenas está entrando el calor, hacía frío hasta hace un poco de tiempo, y yo creo que ya para cuando podamos salir, podamos juntarnos, va a ser calorcito y podamos juntarnos a alabar al Señor y a convivir, ¿verdad? A hacer una carnita asada, lo que regularmente hacemos. Así que pues vamos a comenzar esta semana y hacemos una oración como siempre. Gracias, Señor Jesús, porque nos permites llegar hasta el día de hoy, Padre Santo. Como dice tu palabra, hasta aquí me ha ayudado Jehová, aleluya. Y tengo la certeza, Padre Celestial, que siempre me vas a ayudar, porque es tu promesa, Señor, que siempre estarías conmigo, Padre eterno. Señor, esta palabra es tu palabra, Señor Jesucristo. Si hay alguna necesidad en algún corazón de nuestros hermanos, Padre Santo, que esta palabra ayude, Padre Celestial, que esta palabra de fuerzas, de aliento, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Celestial. Gracias, Dios eterno. Amén. Amén. Bueno, como decía, esta semana estamos a 5 de abril y esta semana se le conoce especialmente en México como la Semana Santa, la semana que viene. Aquí es un poquito diferente. Por lo tanto se celebra el domingo que viene. Este domingo también se celebra lo que le llaman tradicionalmente el Domingo de Ramos. Y el domingo que viene es el Domingo de Resurrección. Y hablando acerca de eso, quisiera hablarles un poquito de estas fechas o de esta celebración. No sé si usted se ha preguntado, por supuesto los hermanos de la iglesia hemos hablado de esto, pero si alguien ve este video, no sé si usted se ha preguntado por qué cada año es diferente fecha, la Semana Santa, en qué se basan para fijar la fecha de Semana Santa. Y bueno, todo es un estudio largo, no voy a entrar a eso, es simplemente como una introducción. Se sabe que Cristo, cuando fue crucificado, era el tiempo de la Pascua judía, una celebración, una fiesta judía, la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. En esa semana que cayó la Pascua en Israel, Jesucristo fue crucificado y Él resucitó ese domingo después de la Pascua. Entonces, ese es el real fecha que debemos de celebrar, la resurrección de Jesús, basándonos en la Pascua judía. Sin embargo, tradicionalmente se cambió la forma de celebrar o de buscar una fecha para celebrar la Semana Santa o el Día de Resurrección, basado en otras cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, y simplemente como información, ¿no? Usted toma la decisión y usted inclusive puede
indagar y buscar y asegurarse de que esto es cierto. La Semana Santa está basada en cada año se basa en lo que se llama se me olvidó el nombre en español, pero básicamente es la primavera, ¿no? Cuando después del 21 de marzo, el primer domingo después de la primera luna llena, después del 21 de marzo, básicamente eso es. Entonces, en ese día, ese domingo se basan para festejar el día de resurrección. Es por eso que cada domingo, o cada año es diferente. Entonces, ¿y por qué hicieron esto? Básicamente, cuando el Imperio Romano juntó o se convirtió al cristianismo, muchas de las fiestas paganas que ellos tenían simplemente los convirtieron al cristianismo. Y es por eso que en estas Semanas Santas hay muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que es bíblico. Y estoy hablando tradicionalmente o de la iglesia tradicional, cosas como la cuaresma, la ceniza, muchas de esas cosas no tienen nada que ver con el bíblico porque, como digo, esto usted lo puede indagar y puede asegurarse que esto es verdad. Provienen de festejos paganos que ellos tenían y simplemente los convirtieron al cristianismo. Y especialmente aquí en Estados Unidos, esta semana o este día se le conoce como Easter, y que esa palabra no tiene ninguna traducción en español, ¿no? Simplemente se traduce como Pascua, pero en realidad no quiere decir eso. En realidad nadie sabe exactamente de dónde viene esa palabra, porque le llaman Easter. Y también usan muchas cosas aquí, o algunas cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, tal vez como que llaman los huevos de Pascua, muchas cosas como conejos y cosas que no tienen nada que ver con lo que es bíblico. Y simplemente proviene como decía anteriormente, de una festividad a una diosa pagana que se llamaba Astaret, me parece que sí es en español, o Ishtar, o en otras culturas se conoce como Afrodita o Venus, que era la diosa del sexo y de la guerra y de varias otras cosas. Entonces, por eso, esa es una de las razones por la que yo les he dicho a los hermanos que no debemos de celebrar el día de resurrección basados en esa tradición, porque sabiendo que es una conversión del paganismo al cristianismo, bueno, no deberíamos hacerlo, especialmente porque en esa celebración esta diosa se puede indagar y ver que eran unas celebraciones muy feas, ¿no? Hay muchas cosas muy que no se pueden ni siquiera decir, ¿no? Entonces, por esa razón, nosotros celebramos cada año, nosotros en la iglesia, como iglesia nada más, celebramos el día de resurrección basados en la Pascua judía, que es, como les dije anteriormente, el primer domingo después de la Pascua judía. Entonces, simplemente como un dato para que usted lo indague y usted lo vea. Lo mismo hicieron con la Navidad. La Navidad en realidad no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús. Y ahí sí no sabemos cuándo nació Jesús. Nadie sabe cuándo nació Jesús. Pero es un hecho que no nació en diciembre.
pero también era una fiesta pagana y simplemente dije, bueno, ya está la fiesta pagana, vamos a convertirla al cristianismo. Pero bueno, Navidad cuando menos no sabemos la fecha exacta, pero sí para la resurrección sabemos la fecha exacta, entonces deberíamos de basarnos en la Biblia para festejar el día de resurrección. Amén. Y más que nada, lo importante de celebrar la resurrección, creo yo que es el día más importante en la historia de la humanidad, cuando Cristo resucitó, cuando Jesús resucitó. Es algo que es muy importante para nosotros y que debemos celebrarlo, porque es una victoria de Dios hacia nosotros, o de Dios por nosotros, o a favor de nosotros. Y para eso quisiera leer unas partes en la Biblia, porque muchas veces los cristianos ignoramos qué trajo la resurrección de Jesús, o la importancia de la resurrección de Jesús. Quiero que vaya conmigo a Colosenses, el capítulo 2, el versículo 13. Amén. Dice aquí, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. No sabía que aquí el apóstol Pablo dice que Jesús, cuando nosotros aún estábamos muertos en pecado, dice que él fue a la cruz. Él llevó a la cruz nuestros pecados. Y por supuesto, esos 3 domingos que hemos estado grabando, hemos estado hablando acerca de eso, del sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Y dice que Él llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario, lo cual es algo importante o muy significativo, que la Biblia diga que Él llevó nuestros pecados a la cruz. Y dice ahí que nos dio vida juntamente con Él. ¿Por qué juntamente con Él? Bueno, porque Cristo, por supuesto, murió en la cruz, pero Él resucitó al tercer día. Entonces, cuando Él resucitó, Él obtuvo vida otra vez para Él, pero obtuvo vida para nosotros. Ahora nosotros estamos vivos o vivimos eternamente por Él. Y eso es el resultado de su resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros estaríamos perdidos. De nada hubiera valido que Cristo hubiera muerto por nosotros. Por supuesto, que Cristo haya muerto por nosotros es vital, es importante, pero tan importante, más importante es que Cristo haya resucitado. Porque dice, la otra cosa también que dice aquí, dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Sí? Entonces, nuestro pecado tenía una sentencia, tenía una condena. Dice que Cristo tomó esa condena y la clavó en la cruz. Lo cual me da a entender, o me deja saber que ya no hay condenación en contra mía, porque esa condenación que me era contraria o ese decreto de la ley se quedó en la cruz, ahí quedó. Entonces, cuando Cristo resucitó, dice la Biblia que Cristo fue al cielo y que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, esa es la mayor prueba de que mis pecados son perdonados. Si Cristo no hubiera, si Cristo llevó mis pecados y esos pecados hubieran quedado ahí de alguna forma, algunos o uno cuando menos de mis pecados, Cristo no hubiera podido ascender al cielo, porque Él tomó mis pecados y sus pecados. Entonces, esos pecados
se quedaron ahí. Los pecados no resucitaron con Jesús. Cuando Jesús resucitó completamente limpio, sin pecados o sin pecado. Y por ese motivo se fue al cielo, y por ese motivo está a la diestra de Dios, o está en la presencia de Dios. Y eso, por supuesto, es la mayor prueba que mis pecados fueron perdonados. Porque Cristo está allá, y esos pecados o ese pecado mío quedó clavado en la cruz. Y lo que dice el versículo siguiente, dice, el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sí? Todos esos pecados quedaron ahí y quedaron a la vista de los espíritus. Usted se acuerda que la Biblia nos cuenta que Pilato puso ¿cómo se llama? Un sign, ¿cómo se dice? Un anuncio en la cruz. Clavó un anuncio en la cruz que decía: Jesús, el Rey de los Judíos. Eso simplemente estaba diciendo que Jesús fue crucificado por haber dicho que él era el Rey de los Judíos, lo cual era una traición al Imperio Romano, porque el Rey de los Judíos era el emperador romano. Entonces, esa es la única falta que encontraron en Jesús. A Jesús no le pudieron encontrar falta para crucificarle, pero la única falta que le encontraron es que él había dicho que él era el Rey de los Judíos, y eso era una traición a las leyes romanas. Entonces ahí quedó escrito en la cruz, quedó clavado que ese fue su delito, y la gente que pasaba por ahí veía por qué había sido crucificado Jesús. Pero lo que la gente no veía era que estos decretos o mi pecado también estaba clavado ahí en la cruz. La gente normal no lo pudo ver, pero los que sí lo vieron fueron los principados, las potestades, los espíritus malos, por supuesto. Y lo vieron, y pues dice que él los despojó y los exhibió públicamente. Cuando posiblemente el enemigo estaba contento de que había acabado con Jesús, y dijo: ya lo acabé, se fue. y nunca pensó el resultado de él haber crucificado a Jesús, o de haber influido en personas para que crucificaran a Jesús. Y él triunfó sobre ellos, él los exhibió, y eso es algo que a nosotros nos debe llenar de gozo, que el enemigo fue exhibido y fue derrotado en la cruz del Calvario. Amén. También quiero que leamos en Efesios, primero en Romanos 6:5. Es simplemente una confirmación de lo que le estaba diciendo. Dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y así que cuando Cristo murió, morimos con él. Simbólicamente morimos con él, pero cuando él resucitó, resucitamos con él. Entonces morimos por el pecado, y resucitamos limpios de pecado. Y no lo hicimos nosotros, lo hizo él. Y miren lo que dice aquí en Efesios, capítulo 2. Miren lo que Jesús hizo. Esto es algo parecido a lo que leímos en Colosenses. Dice Efesios capítulo 2, versículo 5. Desde el 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, se fije, esto es algo grandioso, que nosotros resucitamos con Él. Y por supuesto, no habíamos nacido aún. Eso hace 2000 años, alrededor de 2000 años que pasó. Pero morimos con Él, pero dice que resucitamos con Él. Y lo más bonito que dice aquí es que estamos sentados con Él en lugares celestiales. ¿Sí? Nosotros estamos aquí en este mundo, especialmente en este momento, pasando por una situación muy difícil como humanidad, que vemos cuántas muertes hay diario. Hoy en la mañana leía que el día de ayer murieron 633 personas aquí en el estado de Nueva York, nada más. Entonces imaginen todo el mundo, toda la gente que ha muerto, que está muriendo. Y viendo esto tan difícil para nosotros como personas, pero leer una parte así en la Biblia que dice que estamos sentados en lugares celestiales, es algo que nos debe llenar de alegría, de esperanza, saber que para Dios nosotros ya estamos allá con Él. A pesar de que aquí estamos, que Él no ha venido, o que algunos otros no nos hemos muerto, para Él nosotros ya estamos allá. Estamos sentados en lugares celestiales. Entonces, desde esa posición nosotros debemos de ver hacia abajo. ¿Sí? Estamos allá y nada nos puede tocar. No hay lugar más seguro que estar en el cielo con Él. Y con esto no quiere decir que me quiero morir o que se muera usted, ¿no? Que vea que usted está allá. Para Dios, que no existe el tiempo, usted y yo ya estamos allá. Para nosotros existe el tiempo y estamos limitados al tiempo, pero para Dios no está limitado al tiempo. Y dice en 1 Corintios, capítulo 15, me parece que es, no me acuerdo el versículo, pero dice que, así que lo leemos. El versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Le contaba al principio que cuando Cristo resucitó, no me acuerdo si lo mencioné o no, pero el día que Cristo resucitó fue un domingo después de la Pascua judía. Esos domingos había otra celebración, otra festividad que le llaman las primicias. Y ese día Cristo resucitó. Y aquí Pablo nos dice que cuando Cristo resucitó, Él fue primicias de los que durmieron. Quiere decir que Él fue el primero en resucitar. Y si todos los que han muerto de ahí en adelante, al resucitar, o la prueba de que van a resucitar es que Cristo resucitó, porque fue las primicias. Y si las primicias son santas, lo que viene está bendecido, está santificado. Entonces, nosotros tenemos esa esperanza que si el Señor no viene antes por nosotros, que como son las cosas, a lo mejor viene muy pronto, o más pronto de lo que pensamos, pero si no, si algún día morimos, vamos a resucitar con Él, vamos a resucitar, y eso es lo que la Biblia llama la primera resurrección. Entonces, más adelante ahí mismo en Corintios habla del rapto, y dice, en versículo 51 dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, nosotros seremos transformados. Amén.
Esa es la resurrección de los santos. Y por supuesto es en etapas. Cristo resucitó primero que nosotros, después resucitamos los muertos en Cristo. En algún momento después resucitan los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación. Son varias resurrecciones, pero todo es una sola resurrección. Como digo, nosotros estamos limitados por el tiempo, pero para Cristo no hay tiempo. Entonces cuando Cristo resucitó, resucitamos todos. Es por eso que ya estamos sentados allá, porque ya morimos, ya resucitamos y estamos viviendo con el Señor allá. Entonces es algo que nos debe de llenar de fortaleza, de confianza en el Señor, ¿verdad? Ya por último quisiera leerle también una cita que me gustó mucho en Filipenses 3:10. Bueno, siempre doy citas, pero siempre me regreso 1 o 2 versículos. Es lo que dice Filipenses desde el 3:8. Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esto hemos hablado los domingos pasados, pero ve lo que dice el versículo 10. Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Fíjate que aquí Pablo está hablando del poder de su resurrección. Y ahí el contexto es que Pablo dice, si usted lee ese capítulo, dice que Pablo dice, versículo 4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y da una lista de lo que Pablo era. Hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día. Era un judío. Celoso de la ley. Estudiado. Tenía estudios en la ley. Era una persona importante según la carne, dice Pablo. Pero dice, pero todo eso lo tengo por basura. Imagínense, Pablo decía, eso no me sirve de nada. Dice, lo que yo quiero es llegar al conocimiento de Cristo. Eso es algo importante de nosotros, llegar al conocimiento de Cristo, conocerle a Él. Pero unas cosas que dice ahí es conocer el poder de su resurrección. Entonces, en la resurrección de Jesús hay poder. Y ese poder es nuestro, porque Jesús resucitó por nosotros y para nosotros. Y por supuesto no vamos a entrar en más detalles de lo que quiere decir eso, pero es para que nosotros podamos pensar en eso, meditar en eso, que hay resurrección, hay poder en la resurrección de Jesús. Y uno de los poderes, lo acabo de decir ya, es que mis pecados fueron perdonados, que mis pecados quedaron clavados en la cruz, que ya no tengo por qué preocuparme de mis pecados o de mi pecado, porque quedaron clavados ahí. Y cuando Cristo resucitó completamente sin ningún pecado, los dejó ahí y se fue a la diestra de Dios. Y se fue y nos llevó a nosotros y estamos sentados a la diestra de Dios. Así que por eso le decía que el día de resurrección es un día o el día más especial para nosotros, un día de victoria, y por eso ya sé que usted lo
lo celebre el domingo que viene, que es cuando se celebra tradicionalmente, o cuando quiera celebrar, o en realidad debemos celebrarlo diariamente. Celebremos que Cristo resucitó a los muertos y que nosotros resucitamos con Él. Amén. Bueno, pues este es el mensaje de hoy. Espero que esté bien. Cuídese y el Señor les siga bendiciendo y los siga protegiendo. Que los bendiga. Amén.